los demás colegas posteriormente también puedan intervenir. Entonces aquí estaremos siendo muy rigurosos con el cumplimiento del tiempo. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy estricto, señor presidente, pero aquí siempre acatando sus instrucciones, más faltaba. Bueno, no, muy rápidamente, yo quiero celebrar y felicitar al doctor Samuel Hoyos porque es una sesuda y juiciosa intervención el día de hoy. Y quiero referirme a varios de los puntos que usted trató respecto de la naturaleza y el propósito de una estructura de justicia transicional como la que estamos creando en el día de hoy, apreciado representante Samuel. Se alega que los acuerdos y la Jurisdicción Especial para la Paz subvierten la Constitución de 1991, la sustituyen y por ende estamos ante una reforma absolutamente ilegítima. Yo no creo que eso sea así, y no lo es porque la justicia transicional cumple unos propósitos fundamentales en una sociedad, para lo cual en efecto se hacen ciertas excepciones al estricto principio de legalidad y al estricto principio del procedimiento en la jurisdicción ordinaria. ¿Con qué fin? Con un fin básicamente que es intentar que en una sociedad se ponga fin a una larga historia de conflictos, conciliando la paz, la finalización del conflicto con la responsabilidad judicial de los máximos responsables, servir a la justicia, lograr la reconciliación, la revelación de la verdad, la compensación de las víctimas, la desmovilización de los grupos armados y la reconciliación de los oponentes. Para conciliar esas dos realidades complejas cuando existe un conflicto, pues obviamente que se hace una excepción al principio de jurisdicción ordinaria, al régimen legal ordinario, al establecer unos mecanismos que son específicos, distintos del derecho subestial y del derecho procedimental, que se adapten a esas grandes necesidades, que le permitan al Estado focalizar su investigación en los máximos responsables, que le permita al Estado hacer imputaciones colectivas, que le permita al Estado otorgar amnistías amplias a los combatientes y un régimen especial para la fuerza pública. No sería posible lograr estos propósitos en el marco de la jurisdicción ordinaria. Pero, ¿qué es? Gracias. Para una moción de orden, el representante Edward. Presidente, gracias. No, mire, lo que pasa es que usted, doctor Rodrigo, está exponiendo algo muy interesante y contestando a varias de nuestras inquietudes, pero sin embargo aquí en el auditorio hay un desorden total. Yo le pido, presidente, que por favor organicemos la sesión de tal manera que podamos escuchar al gobierno como se merece y a la unidad nacional representada en el doctor Rodrigo Lara. Gracias, doctor Eduardo. Muy bien, pedimos silencio, por favor. Silencio para continuar con el debate. Entonces, sí, como venía explicando, pues naturalmente que se debe hacer excepciones al régimen legal ordinario si estamos buscando esos dos propósitos paralelamente. Porque es que yo le hago una pregunta, doctor Samuel, ¿cómo lograríamos en el marco de la jurisdicción ordinaria los siguientes puntos? ¿Cómo lograríamos un marco amplio de amnistías e indultos para delitos políticos y conexos a los políticos en el marco de la jurisdicción ordinaria? ¿Cómo logro en el marco de la jurisdicción ordinaria justificar una reducción razonable de penas para delitos no susceptibles de amnistías o indultos? ¿Cómo logro al mismo tiempo fórmulas de sustitución de penas privativas de la libertad por esquemas alternativos en el marco de la jurisdicción ordinaria? Por el hecho del príncipe y por el hecho de la decisión del Estado. ¿Cómo lo justifico si no es en el marco de un conflicto y por ende en el marco de la justicia transicional? ¿Cómo hago para regular de manera más benévola el concurso de conductas punibles en el marco de la misma jurisdicción ordinaria? ¿Cómo hago para reconocer subrogados penales adicionales o mecanismos alternativos de ejecución de penas? ¿Cómo hago para modificar la estructura procesal del delito, estableciendo excepciones al régimen procesal ordinario, estableciendo excepciones al régimen de unidad procesal?
¿Cómo hago para romper el principio un proceso por cada delito? Que fue en últimas el causante del fracaso de la Ley de Justicia y Paz, que terminó absolutamente desbordada por este principio de investigación de un principio, un proceso por un delito. Al margen del número de autores, reemplazado esto por un principio de concentración, de investigación y juzgamiento de múltiples comportamientos y haciendo imputaciones colectivas. ¿Cómo logro yo esto en el marco de un proceso de jurisdicción ordinaria? Es absolutamente imposible, porque no puedo justificar estas inmensas excepciones a menos que declare que en un país hubo un conflicto y por ende necesitamos un marco de justicia transicional. ¿Cómo hago para establecer criterios de priorización sin que eso sea interpretado como una forma, otra vez, de desconocer el sagrado principio de igualdad que debe regir una jurisdicción? ¿Cómo hago para focalizar en los máximos responsables, en estos sí, en otros no, en el marco de la jurisdicción ordinaria? ¿O cómo hago simplemente para lograr mecanismos alternativos judiciales de búsqueda de la verdad? No tenemos un camino distinto, apreciado Samuel, al de crear un régimen paralelo y excepcional, temporal, al interior del Estado, de naturaleza autónoma y que aplique normas distintas al del derecho penal tradicional, porque no estamos ante un derecho penal de la transición. Luego viene la siguiente observación: estamos subvirtiendo los principios establecidos en el Estatuto de Roma y en la Corte Penal Internacional. No, de ninguna manera. De ninguna manera, porque estamos ante una sustitución válida y aceptada por la Constitución Política de Colombia, porque así lo aceptó la jurisprudencia de la Corte Constitucional en el marco jurídico para la paz. Claramente dice que la sustitución, en este caso lo hay, es válida cuando se trata de alcanzar la paz y cuando los estándares previstos en un marco de justicia transicional se adaptan a los estándares internacionales. La sustitución es inválida cuando pretende concentrar el poder, pero no cuando se pretenden lograr objetivos de esta naturaleza. Respecto a la Corte Penal Internacional, ¿interviene la Corte cuándo? Cuando un Estado no está dispuesto o no sea capaz de desarrollar una investigación y persecución. Aquí lo que estamos demostrando es que sí somos capaces de hacerlo, con nuestras normas. ¿Cuáles son los parámetros de sanción que establece la Corte Penal Internacional? La amnistía lo más amplia posible a los delitos políticos y naturalmente para sus conexos. Y por otro lado, por supuesto, justicia para los crímenes graves de lesa humanidad y los graves crímenes de guerra. Debe haber interés de justicia. ¿Qué más interés de justicia que estamos haciendo nosotros esta norma? De los estados, a la luz del Estatuto de Roma, pero los estados tienen un muy amplio margen para establecer sanciones en sus ordenamientos domésticos. De lo contrario, obligarnos a cumplir con una estricta analogía nos obligaría, por ejemplo, a cumplir con las presiones con la cadena perpetua que permite el Estatuto de Roma, como ha pasado con algunos genocidas, o con las condenas a muerte de los tribunales militares de posguerra. Respecto de la justificación de la pena, yo entiendo los argumentos. Por ira, por reproche, por desprecio, podríamos acudir a nuestros instintos y pedir 50 años, 60 años para los responsables de las FARC que han cometido los peores delitos. Todos aquí tenemos alguna historia de padecimientos. Hemos sido testigos de crímenes o en nuestras familias, con allegados, o hemos presenciado el mal que este ejército vinculado al narcotráfico en los años 80 y 90, porque se convirtió en un ejército irregular en esas dos décadas, terminó infligiéndolo a los colombianos. Pero el propósito de la pena no es saciar la venganza de las víctimas. El propósito de la pena no es cumplir con el desprecio o con el odio que puedan sentir ciertos sectores hacia otros. El propósito de la pena tampoco es consagrar categorías abstractas, inmutables. La pena tiene un propósito en la sociedad y la pena, y su gran propósito es proteger a la sociedad y defender a la sociedad colombiana. Y en este caso no es el ojo por ojo ni el diente por diente. En este caso la defensa de la sociedad colombiana pues se logra terminando un conflicto armado, que cuando se trató de enfrentar a una guerrilla que se convirtió en ejército en los años 80 y 90, lo ganó el ejército.
Y se trata de terminar y proteger a la sociedad de los vestigios ya de una guerra que desde un punto de vista estratégico se ganó y se ganó en el campo de batalla por las fuerzas militares. ¿Está justificado el Estado para entregar este tipo de penas alternativas a un grupo de esta naturaleza? Depende. Si lo somete, naturalmente que no, porque se sometió a las reglas de juego. Pero cuando el Estado toma la decisión de abrir negociaciones políticas, de reconocer el carácter de conflicto armado en una sociedad, le está reconociendo, quiérase o no, carácter político a una organización, que lógicamente que lo tuvo, porque es lógicamente una organización que nació de una tradición de autodefensas campesinas que han existido desde mucho tiempo atrás en el campo colombiano, que luego fue adoctrinado por el Partido Comunista, que mezcló las formas de lucha y que el narcotráfico degradó y convirtió en un ejército que puso en jaque este país a partir de 1982 y que estuvo a punto de convertir a Colombia en un estado fallido en la década de los 90. Obviamente que hubo un conflicto. Y cuando uno reconoce el carácter de conflicto, pues la pena tiene que ir y ser coherente con ese carácter de conflicto. La pena debe ser coherente con esa realidad y no puede por ende ser infamante con quienes ha declarado en el marco. Minutos. Muy bien. 3 minutos. Debe tener en cuenta el carácter y la apreciación que se haga del carácter político, de su pasado, de su delito político y sobre todo de lo que se puede esperar hacia futuro de quienes toman la opción de desmovilizarse. Y por último, respecto a la fuerza pública, aquí es donde más discrepo con usted, respetado colega y amigo. La justicia transicional se predica de un conflicto y por ende se predica del actor legítimo que defendió las instituciones que son las fuerzas militares. Y si hay un sector que se beneficia con la caracterización de conflicto son las fuerzas militares. Miren, en este momento hay 5.400 hombres que están siendo investigados, unos porque cometieron delitos con ocasión del conflicto, unos porque cometieron delitos, otros simplemente por la inadaptación del derecho penal tradicional a las circunstancias de una guerra de baja intensidad como la nuestra. El derecho penal está hecho por una sociedad en paz, no para juzgar ni para entender una situación de conflicto armado, un conflicto nocturno, un conflicto irregular en donde son civiles armados los que participan y enfrentan a la fuerza pública. Para poder lograr el mejor marco jurídico para la fuerza pública necesito integrarle al derecho penal el derecho internacional humanitario, que no es un catálogo de derechos, que es básicamente un manual de cómo hacer la guerra sin cometer crímenes de guerra. Y de ese derecho internacional humanitario se deriva el derecho operacional de las fuerzas militares, que existe en norma jurídica desde principios de 2000. Esas herramientas jurídicas solo las puedo integrar en un marco de justicia transicional, no se las puedo exigir a un juez, no se las puedo exigir a la corte. Esa es la salvación para muchos de estos hombres. Esta es simplemente la salvación de justicia, la aplicación de la verdadera justicia para muchos de estos hombres que enfrentan una guerra frente a un marco jurídico abstracto inadaptado a unas realidades de combate. Y ya para cerrar, apreciado y querido Telésforo, lógicamente que hay un régimen diferenciado y lo vamos a explicar muy bien, que no voy a entrar en detalle, lamentablemente no tengo tiempo, pero es tan diferenciado y se lo voy a resumir en 2 puntos respecto de la responsabilidad del mando. Aquí en Colombia, desde una jurisprudencia de la Corte Constitucional retomada por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, se ha interpretado la responsabilidad del mando casi como una responsabilidad objetiva en virtud de las teorías funcionalistas del derecho. Casi que por el solo hecho del mando, por el deber de garantía, se responde por la omisión como si se hubiera cometido el delito. Y no voy a abrir el debate sobre el caso Uzcategui, pero es el mejor ejemplo de ello. Lo que traemos aquí en esta norma es responsabilidad del mando que no podrá fundarse exclusivamente en el rango. Lógicamente que hay una posición. Se acabó el vendaje, honorable representante, el encime. Objetiva, sino sobre la base de las pruebas y de las circunstancias reales de la situación. Yo creo que ese es el propósito. Respetado Samuel, celebro su ponencia, pero yo creo que estos son los elementos principales de la ponencia. Ahora explicaremos el articulado. Yo le aseguro que aquí estamos garantizando
ese difícil equilibrio entre paz, entre justicia y sobre todo le estamos asegurando también a las fuerzas militares un régimen diferenciado, que parte del principio de legalidad de todas de sus actuaciones. Y ya precisaremos, si quieren más en detalle, en qué consiste ese régimen diferenciado. Gracias. A usted, representante Hernán Penagos. Y quiero pedirle con el mayor comedimiento a mis colegas, voy a pedirle ya a la secretaria, aquí algunos que me han pedido desde hace un